Ok, muy bien, hermanos míos. Entonces vamos a continuar el día de hoy hablando sobre este tema que se llama cosmovisión. Hemos estado hablando varios días con respecto a ello y la idea es que podamos seguir avanzando y ver cómo es que uno como cristiano, como creyente, tiene que ver todas y cada una de las áreas de la vida. Como lo saben, esto se llama cosmovisión, mirando todo con los ojos de la verdad. Voy a hacer un pequeño resumen para que vayamos recordando, ¿cierto? Y la mente es frágil y se van olvidando algunas cosas, pero la idea es poder recordar las más importantes. Resumamos entonces lo que hemos visto hasta aquí. Vimos, ¿cierto?, que existían tres macrocosmovisiones en el mundo. Brevemente decir que cosmovisión es la forma con la cual nosotros vemos el mundo. Son aquellos prejuicios, definiciones y la influencia que la cultura tiene sobre cada uno de nosotros que nos hace ver el mundo de distintas maneras. Y hablamos, ¿cierto?, que existen tres macrocosmovisiones. En primer lugar, la naturalista, que también recibe el nombre de secular o secularista o materialista. Y también está la cosmovisión animista y por último la ateísta, donde evidentemente nos encontramos nosotros, quienes somos cristianos. También hablamos que el cristianismo no es una cosmovisión como las demás, sino que el cristianismo, pese a que se extiende como las demás, no puede cambiar porque está fundado en la palabra de Dios, la cual no cambia, mientras que las demás cosmovisiones van variando y van mutando en función a donde estén, ¿ya? Lo otro que estuvimos revisando es que el creyente, ¿cierto? Que ha nacido de nuevo, que ama la palabra de Dios, debe estar y ver todo de acuerdo a la cosmovisión bíblica. Vimos que las cosmovisiones afectan a distintas áreas de la vida. Y nosotros, el día de ayer, comenzamos a hablar con respecto a qué nos muestra la escritura, cuál es la cosmovisión bíblica, la cosmovisión cristiana con respecto a el universo. Y básicamente, de manera bien general, esbozamos cuatro principios o cuatro verdades principales que encontramos en las escrituras con respecto al universo. En primer lugar, la Biblia nos enseña que el universo es personal. ¿Qué quiere decir eso? Eso implica que Dios no es una fuerza, no es una fuerza impersonal, sino que en realidad es un Dios, un ser que es una persona, y más bien, más específicamente, son tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se relacionan entre sí. Eso fue lo primero que vimos. Por tanto, Dios, cuando crea el universo, crea al mundo, Él se relaciona con su creación y particularmente con el ser humano. En segundo lugar, vimos que el universo, de acuerdo a lo que las escrituras nos muestran, es moral. ¿Qué implica esto? Que como Dios es un ser, es una persona, manifiesta amor, pero también Él manifiesta su justicia, su naturaleza. Entonces eso es importante también revisarlo porque nos da a entender la importancia que tiene la justicia de Dios. O sea, como Dios es santo, Él también tiene una concepción de justicia y de moralidad. Y esa es precisamente la justicia o el estándar al cual cada persona que vive en el universo tiene que ajustarse. Vemos cómo el mundo está constituido, ¿cierto?, por cosas que muestran el carácter de Dios. En tercer elemento, el universo es racional. ¿Qué implica eso? Eso implica que Dios creó todo con un propósito, todo lo creó ordenado. En la creación nos muestra una intencionalidad en lo que existe. No es como lo ve el materialismo, que simplemente lo percibe como un accidente que generó lo que nosotros contemplamos el día de hoy. Perdón. La Biblia nos muestra que el universo es racional, es decir, fue creado por un ser inteligente que evidentemente es Dios y que tiene un propósito, no está carente de propósito. Todo lo que pasa debajo del sol tiene un propósito y este está de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Y el cuarto y último punto que analizamos y que las escrituras nos muestran con respecto a todo el universo es que el universo muestra dos cosas paulatinamente: la unidad y la diversidad. Y esto radica principalmente en cómo es Dios. Dios es un Dios trino, es un Dios
pero son tres personas distintas, tres personas diferentes que conforman un Dios. Entonces vemos paulatinamente unidad, pero también diversidad. Y eso es lo que contemplamos de la misma forma en el resto de la creación. Vemos, por ejemplo, cómo es que pese a que hay un solo universo, este universo está constituido por muchas galaxias, por miles de estrellas y así sucesivamente. Todo hay una gran diversidad, sin embargo hay una unidad. Vimos, por ejemplo, que el ser humano, pese a que hablamos distintos idiomas, pese a que vivimos en distintos lugares, pese a que quizás nuestras pieles pueden tener distintos tonos, aún así todos somos seres humanos. Lo vemos también en la demás creación. Por ejemplo, los animales. Vemos cómo los animales, hay una, digamos, un filum, un género, pero dentro de ese filum o género se varían varias razas dentro de una misma especie. Por ejemplo, lo vimos en el caso de los perros, o lo vimos en el caso también de los osos, por ejemplo. Los osos, existen los osos polares, están los osos panda, tanto los pequeños, los rojizos, como los que conocemos que habitan en Japón, y también están los grizzlies, los osos pardos, los osos polares, y así sucesivamente encontramos que hay varios tipos de osos. Sin embargo, es un oso, pero que tiene variedad de razas. Y eso nos muestra que lo que Dios ha creado tiene una unidad, un sentido, pero a la vez manifiesta diversidad. Y eso, grosso modo, es lo que estuvimos revisando el día de ayer. Hoy vamos a hablar y vamos a continuar refiriéndonos a la verdad sobre la humanidad. El día de hoy vamos a estar tocando un tema. Más adelante voy a explicarles que en realidad lo que nos muestra la escritura, la cosmovisión bíblica, la cosmovisión cristiana con respecto a la humanidad son varios puntos. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en este, que es que toda la vida humana es sagrada. Las preguntas que nosotros deberíamos poder responder en función a nuestro conocimiento bíblico y a lo que evidentemente creemos, podría ser la siguiente. Nosotros tendríamos, ¿cierto?, que estar capacitados de acuerdo a lo que hemos aprendido en la Biblia para responder estas preguntas, entre ellas, ¿en qué se diferencia la humanidad del resto de la creación? ¿Qué significa haber sido creado a imagen de Dios? ¿Para qué fueron creadas las personas? Dios creó la humanidad a su imagen, creó al hombre y a la mujer. ¿Qué indica esto acerca del valor de ambos? Entonces eso, por ejemplo, podríamos nosotros estar capacitados para responder esas preguntas. O la pregunta sería, ¿realmente estamos capacitados conforme a lo que conocemos el día de hoy para responder estas preguntas? Y eso es tan importante porque debemos moldear cada una de nuestras creencias conforme a la Escritura y no de acuerdo a lo que traemos digamos, por defecto. Ahora, entendiendo que vamos a estar hablando de esta temática, que toda la vida humana es sagrada, podríamos hacer esta pregunta: ¿por qué razón el ser humano tiene valor? Y es muy relevante, ya lo mencionamos la otra vez cuando estuvimos hablando del discipulado, en el discipulado doctrinal, pero siempre es bueno recordar que la única razón por la cual el ser humano tiene valor es por la que aparece escrita en Génesis capítulo 1, verso 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre eh, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Es decir, la gracia que tiene el ser humano es que nosotros fuimos creados a imagen conforme a la semejanza de Dios. Eso es el gran punto a favor que tenemos y lo que nos diferencia del resto de la creación. Las demás cosmovisiones no ven eso, pero la cosmovisión cristiana sí le da a la humanidad un valor distinto, un valor superior. Y este está directamente relacionado a que fuimos creados nosotros a imagen de Dios. Ahora, ¿qué significa que hayamos sido creados a imagen de Dios? Esto no tiene que ver con que Dios tenga un cuerpo físico, puesto que en la misma escritura, en Juan capítulo 4, verso 24, nos enseña que nosotros, ¿cierto? Fuimos, que Dios es espíritu. Por tanto, de manera que
no quiere decir que Dios tenga un cuerpo como nosotros o que esté limitado por un cuerpo, como los mormones, por ejemplo, piensan. Los mormones, dentro de sus creencias, piensan que el Padre tiene un cuerpo físico. Nosotros, en función a la Escritura, lo que la Biblia nos muestra, podemos dar fe de que eso no es así. El Dios único y verdadero no tiene un cuerpo físico, Él es espíritu. Sin embargo, somos como Dios, nosotros, la humanidad, en el sentido que tenemos voluntad, razón, y podemos gobernar y administrar lo que Dios nos ha dado. El hombre tiene un valor y este valor se sustenta exclusivamente en que porta la imagen de Dios. ¿Ok? O sea, ese es el único valor que tenemos. A diferencia de las demás cosmovisiones que no ven ese valor, como yo les decía. Por tanto, la vida humana es sagrada. ¿Por qué? Porque emula de una manera parcial quién es Dios. Somos importantes porque portamos la imagen de Dios. Para el naturalismo, una de las cosmovisiones que estuvimos revisando, la cual también se conoce, como les decía, como materialismo o el secularismo, el cual están de acuerdo la mayoría de los ateos que no creen en un Dios. Eh, para naturalistas, la vida de un niño que muere de hambre, por ejemplo, es nada más que ser fertilizante para un árbol. Eso es lo que para un naturalista significa la muerte de un pequeño que tiene hambre. Ellos dicen, bueno, en realidad el único propósito en la vida que tuvo, si ya que vino a puro sufrir, es haber sido abono para un árbol. Mientras que el animismo tiene una visión no muy distinta. Por ejemplo, para el animista, una niña desnutrida y pronta a la muerte no es otra cosa que el destino de la pequeña. O sea, esta niña fue condenada de alguna forma por los dioses, por las divinidades inferiores, a establecer y vivir, perdón, esa vida y morir de esa manera. Entonces, el animismo muestra una visión sumamente fatalista y el naturalismo pesimista por donde uno lo vea. Ahora, con respecto a la vida humana, la verdad humana, perdón, o sea, la verdad sobre la humanidad, la Biblia muestra que como fuimos creados a imagen de Dios, no somos un simple accidente, ni tampoco un antojo de las divinidades. Por esa razón, podemos decir que estas son las 5 verdades que vamos a estar revisando. Hoy nos vamos a detener en la primera, que dice, toda vida humana es sagrada. Pero Dios mediante, los próximos días vamos a estar hablando de las demás. Las otras verdades con respecto a la humanidad que nos muestra la Biblia y que deberían ser parte de nuestra cosmovisión, de la forma en que nosotros miramos el mundo. En primer lugar, como les decía, toda vida humana es sagrada. La segunda verdad que vamos a estar viendo durante estos días es que todas las personas y pueblos tienen el mismo valor. En tercer lugar, todas las personas y pueblos son singulares. En cuarto lugar, el trabajo es sagrado. Y en quinto lugar, la humanidad está caída y arruinada, marcada con el pecado. Esas son las verdades que vamos a estar refiriéndonos durante estos días con respecto a la humanidad. ¿Qué nos muestra la Biblia sobre el ser humano, sobre la humanidad? Entonces, comencemos a hablar con respecto a este primer punto. Toda vida humana es sagrada. Toda vida humana es sagrada. Para muchos de los que estamos aquí reunidos, esto podría parecer básico, ¿cierto? Pero la verdad es que créanme que no es así. Y en medida que vayamos tocando ciertos tópicos en función a esto, vamos a ver que esta definición o esta verdad de que la vida humana es sagrada, no siempre nosotros como creyentes la valoramos o la entendemos como deberíamos y en cada área de nuestras vidas. Entonces, este primer principio que aparece en la escritura nos debería marcar y debería moldear la percepción que tenemos sobre ciertas cosas. Insisto, para un cristiano, para nosotros que hemos nacido de nuevo, no existe nuestra postura, no existe lo que creemos, existe lo que la Biblia dice. Y sí,
en algunas cosas la Biblia es clara, nosotros creemos lo que claramente dice la Biblia. Si en algunas otras cosas la Biblia no es clara, obviamente no podemos ser dogmáticos en aquello. Sin embargo, con respecto a la vida humana y a lo sagrado de esta, la Biblia no da lugar a dudas en que realmente esto es así. Hermanos, Dios nos creó a todos y nuestras vidas están bajo su dominio. La vida es sagrada, por tanto, la vida debe ser protegida y debe ser preservada desde la concepción hasta el último aliento. Ahora, suena bonito, ¿cierto? Eh, suena como un eslogan de una agrupación pro vida, pero vamos a ver que nuestros argumentos no están cimentados en lo que parecería políticamente correcto o en lo que tan solo nuestra moralidad o en los mandatos internos, ¿cierto?, que están grabados en nuestro ser por el hecho de haber sido creados a imagen de Dios, nos mandan, sino más bien nosotros quienes hemos nacido de nuevo tenemos esta visión producto de que la Biblia habla de la importancia de la vida humana y que ésta debe ser considerada como algo sagrado. Vamos a estar viendo, por ejemplo, este pasaje del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, verso 29 al 31. Le dice esto a sus discípulos: ¿no se venden dos pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo al Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Lo que el Señor Jesús está diciendo acá es que la vida nuestra está en sus manos, en que incluso hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Dios sabe cuántos pelos tenemos y que nuestra vida vale mucho más que la de los animales y aves. Por tanto, si la Biblia dice eso, nosotros debemos creer eso. Si la Biblia dice que nosotros tenemos mayor valor que los animales, nosotros tenemos que tener eso internalizado en nuestro corazón. Muchas veces hay hermanos cristianos que caen en esta moda del animalismo. Evidentemente tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios con nuestros animales, ¿cierto? Si asumimos responsabilidades, tenemos que hacerlo bien. Pero otra cosa muy distinta es darle un valor o humanizar a los animales. Y tenemos que tener cuidado con eso porque por mucho cariño que uno le pueda tener a una mascota, no podemos comparar a un animal con una persona porque el animal no tiene la dignidad que tiene el ser humano. La vida del ser humano es sagrada, mientras que la vida de los animales no es sagrada. Porque el que fue creado a imagen de Dios es el ser humano y no el animal. Por tanto, tenemos que tener cuidado con eso. No podemos nosotros estar, digamos, asociados con esta cosa animalista, sino más bien tenemos que ser responsables con la creación. Somos administradores, ¿cierto? Dios nos dio la posibilidad de gobernar y de señorear sobre la creación. Entonces, pese a que eso está corrompido por el pecado, aún así tenemos esa responsabilidad como mayordomos, como administradores. Por tanto, tenemos que ser respetuosos, ¿cierto?, con la vida de los animales. Sin embargo, otra cosa distinta es valorar a los animales más que a las personas. Hay quienes tienen más misericordia de un perro que se perdió en la calle y que no tiene hogar, cachorro, que de un niño que está en la calle y no tiene dónde ir. Y eso es verdad y es triste. Y eso uno lo podría esperar de las personas que no temen al Señor. Pero cuando uno ve que de pronto hermanos cristianos tienen más consideración de animales que están en la calle sin dueño que de un niño que está abandonado en la calle, eso nos muestra claramente que hay una mala cosmovisión bíblica. La vida humana es sagrada, es más valiosa. Es mucho mejor que pongas tu mano en el bolsillo, le compres un sándwich a un niño que está botado en la calle, a que le compres comida a un perrito que está abandonado y le dé afuera de tu casa para que el perro va a buscar comida, el niño no. Y el niño tiene un valor real por sobre el valor de los animales. Por tanto, esta verdad que nos muestra este pasaje donde el mismo Señor Jesús está hablando
es tan importante y debería moldear nuestra concepción. Lo vuelvo a repetir, no estoy diciendo que no tengamos consideración de los animales, sino todo lo contrario, que el valor que tengamos por la vida humana tiene que ser mucho mayor a el valor que estimamos de la vida de los animales. Entonces, eso es lo primero. El ser humano, la vida del ser humano tiene valor, es sagrada, porque el ser humano fue creado a imagen de Dios. Es ahí entonces, hermanos míos, donde vamos a estar tocando algunos puntos que son contingentes a nuestra época, y no tan solo a nuestra época, sino que desde hace muchos años, desde el principio de la humanidad, muchos de estos temas se dan. Sin embargo, hoy vemos cómo esto está de alguna forma involucrándose en las leyes de los países, las leyes civiles. Entonces, por eso es que quizá tiene otro tenor ahora hablar de estas cosas. Pero vamos a ver nosotros que la Biblia nos lleva, nos obliga a cada uno de nosotros, en función a lo que muestra, en función a lo que enseña, a tener posturas claras con respecto a ciertos puntos que obviamente tienen que ver con el valor de la vida o lo sagrado de la vida. En primer lugar, vamos a estar hablando del aborto y la Biblia. ¿Qué dice Dios con respecto a la vida? ¿Cuándo comienza la vida? ¿Por qué es valiosa la vida? Y eso es lo que vamos a estar sustentando para que comprendamos que realmente aquellos que hemos nacido de nuevo, que tenemos la Biblia como nuestra única regla de fe y conducta, debiésemos, de acuerdo a lo que las Escrituras nos enseñan, definirnos en función a que el aborto es algo aberrante. En primer lugar, el Salmo 139, de los versículos 13 al 16, dice lo siguiente. Noten esto, es tremendo, hermanos. Porque tú formaste mis entrañas. Fíjese aquí el primer elemento de lo que está diciendo. Tú formaste mis entrañas, o sea, mis entrañas se está refiriendo a lo más interno del ser, de la persona, del cuerpo. Y está diciendo que tú formaste, o sea, está hablando de Dios. Está declarando aquí, en esta primera sentencia, que Dios es el creador de lo más básico, de lo más interno de una persona. Continuamos. Me hiciste en el seno de mi madre. Ahora, no está hablando solo que Dios ayudó en el proceso de formación, sino que Dios lo creó. Y aquí viene la respuesta, ¿cierto?, del salmista. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo. Dios tenía conciencia. Cuando en secreto fui formado. O sea, desde el comienzo Dios tiene cuidado del cuerpo de un bebé y entretejido en las profundidades de la tierra. Imagínense, desde el momento en que todo el proceso celular comienza, desde que viene el momento de la concepción, ¿cierto? Y viene se forma el cigoto y de esa forma comienza este proceso maravilloso de la vida. Y entretejido en la profundidad de la tierra, tus ojos vieron mi embrión, tus ojos vieron mi embrión. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Aquí habla que Dios tiene un propósito con cada persona, incluso, note bien cómo termina el versículo 16, incluso cuando no había nacido. Entonces eso es importante. Está diciendo que desde antes de nacer, lo que está desarrollándose en el vientre materno es una persona que está hecha conforme a la imagen de Dios, ha sido formada por la voluntad de Dios y tiene propósitos dados por Dios. De manera que inmediatamente de frentón descartamos la posibilidad del aborto. Ahora, sabemos que existen distintos tipos de aborto. Está el aborto espontáneo, que es porque dentro del proceso, ¿cierto?, de formación, luego que viene la concepción, el cigoto se camina, ¿cierto?, hasta que se encapsula en el útero y comienza el proceso de desarrollarse. Y todo eso lo sabemos, ¿cierto?, por la biología, lo que ocurre. Pero lo que está diciendo acá es que incluso en el momento de la concepción, o sea, cuando el espermatozoide se une con el óvulo, en ese mismo momento comienza la vida desde la perspectiva de Dios. En ese mismo momento.
no es cuando, incluso no es cuando este cigoto se implanta, cuando este embrión pequeñito se implanta en el útero, sino que antes, cuando concibe, cuando existe esta unión entre el espermatozoide y el óvulo. De manera que eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Desde ahí en adelante corre la vida. Desde ahí en adelante Dios estima que es una persona que está conforme a su voluntad y que también Dios tiene planes para ese pequeño bebé. Por tanto, ya con este pasaje nos queda en evidencia de que el aborto es algo totalmente contrario a lo que Dios estableció, porque la vida comienza desde el momento de la concepción. Y la concepción ocurre cuando ambos gametos, femenino y masculino, se unen en uno. Éxodo capítulo 21, versículos 22 al 24, nos muestra esto, queridos, nos muestra que la vida que está dentro del vientre de una mujer tiene valor, tiene valor. Fíjese, si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él. ¿Se da cuenta cómo aquí está diciendo que fue algo grave y por esa razón el que cometió este acto y es culpable tiene que pagarle al esposo de la mujer y lo que él demande junto con lo que se acuerde con los jueces? Entonces, eso nos está diciendo que lo que hay dentro de la mujer es vida, porque si no fuese así, simplemente no pasaría nada. Pero Dios ve que lo que está dentro del vientre materno es efectivamente una persona. Y por esa razón es que tiene retribución el hecho de propiciar un aborto. Eso es lo que dice Éxodo capítulo 21, versos 22 al 24. Note lo que dice: pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Es decir, si había una pérdida de vida, ya en este caso de la madre, obviamente la justicia tenía que aplicar quitándole la vida a la persona que había sido hallada culpable. Entonces, no es que el bebé que está dentro del vientre materno no tenga valor, sí lo tiene, pero obviamente había una retribución mayor por el hecho de matar, quitar la vida a una mujer que estaba embarazada, porque evidentemente eso estaba a la vista de las personas que estaban peleando ahí. Entonces, la vida del niño antes de nacer tiene valor y por esa razón había una retribución para aquellos que incluso hacían que una mujer que estaba embarazada abortara. Vemos, por ejemplo, aquí en Isaías capítulo 49, versículos 1 y 5. Nota lo que dice: escúchenme, islas, y atiendan, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Ahora, dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Vemos aquí el lenguaje que emplea el profeta Isaías y cómo es que nuevamente transmite la misma idea que mostraba el Salmo. Desde las entrañas, desde el vientre materno, Dios tiene propósitos para los niños, para los bebés, para las personas que se encuentran ahí. De manera que el aborto evidentemente es algo que nunca deberíamos considerar como válido, sea la causal que sea. Sabemos que en nuestro país obviamente están eh, estas leyes, ¿cierto?, que permiten, en este caso, 3 causales. El aborto, una era la inviabilidad del feto, ¿cierto? El otro era el riesgo de vida de la madre y finalmente tenemos la causa de violación, que evidentemente las dos anteriores no presentan mayor problema. Sin embargo, la causa de violación es lo que, digamos, tiene un mayor problema ético,
presenta un mayor problema moral o un conflicto ético. Ahora bien, la Escritura nos muestra que ese bebé que fue engendrado tristemente y dolorosamente por causa de una violación a una mujer, ha sido formado por Dios. Pese a lo triste y doloroso de la situación, Dios tiene planes para ese ser. De manera que, pese a todo el sentimentalismo que pudiese aflorar, ninguno de nosotros, siendo cristianos, podría pensar siquiera en avalar algo como eso. No, no podemos hacerlo, queridos, no podemos. Por muy doloroso que nos parezca, no podemos, porque la Escritura nos muestra claramente eso. Nos muestra claramente que eso muestra que la vida tiene valor. ¿Por qué? Porque la vida de un ser humano es la copia de la imagen de Dios. Y sea como sea que se haya gestado esa vida dentro del vientre materno, aún así tiene propósito de parte de Dios y Dios formó a ese pequeño o pequeña dentro del vientre. Por tanto, eso es tan relevante y no tendríamos que confundirnos nosotros, hermanos. Estos versos son tan claros con respecto al valor de la vida y cuando comienza la vida. Un creyente que ama la Escritura no debería tener esos conflictos. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. ¿Se da cuenta? Antes que formara, Dios ya había conocido y encomendado a Jeremías para que fuera profeta a las naciones. O sea, los propósitos de Dios comienzan a cumplirse desde el momento en que este bebé nace, digámoslo, pero los propósitos de Dios son desde antes que nazca, cuando estaba en el vientre incluso, esos propósitos ya existían. Así que la Biblia es enfática y muchas veces lo dice. Note aquí en Lucas capítulo 1, versículo 15, cuando se está haciendo la anunciación con respecto al profeta, a Juan el Bautista. Dice, porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Se da cuenta de eso? O sea, antes que nazca, Juan el Bautista ya estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo antes de nacer un bebé, consagrado totalmente, antes de nacer para cumplir con un propósito. Y esto nos muestra que Dios tiene todo estipulado y la vida de un pequeño tiene valor desde el momento en que éste es concebido. Por tanto, de ninguna forma, insisto y lo vuelvo a repetir, podríamos considerar otra cosa con respecto a esta verdad. Por último, el pasaje de Job, capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Hermanos, Dios nos creó, a ti y a mí, y a aquellos que están recién en el vientre de su madre también los creó Dios, y Dios les ha dado vida. Por tanto, nosotros debemos ser respetuosos de la vida que está dentro de una mujer. No es parte del cuerpo de la mujer, es un ser totalmente independiente que Dios creó de forma exclusiva para que cumpliera los propósitos que Él estableció desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, la vida dentro del vientre materno tiene valor. Denme un segundito. Note este pasaje. Éxodo, capítulo 23, versículo 26. Dice, en tu tierra no habrá mujer que aborte ni que sea estéril. Haré que se cumpla el número de tus días. Fíjese que aquí Dios está hablando de bendecir al pueblo. Si ellos obedecían, iba a haber bendición para ellos. Y una de las bendiciones
era que ninguna mujer iba a abortar. ¿Por qué? Porque se subentiende que si la bendición es que el bebé nazca, el aborto sería algo malo, que correspondería a una maldición. Entonces, eso es lo que está mostrando aquí este pasaje, que la bendición de Dios está cuando hay un embarazo que llega a término. Por tanto, el aborto, el aborto es producto de una maldición. Y aquí está, no está hablando obviamente del aborto realizado por terceros, sino que está hablando de los abortos espontáneos. Entonces, se da cuenta incluso hasta el aborto espontáneo está dirigido por Dios, obviamente, pero implicaría, ¿cierto? En este caso, en el caso particular de ellos, no es que las personas que hoy tienen aborto espontáneo estén maldecidas por Dios, no se malentienda de esa forma. Pero en ese tiempo, a ese pueblo, como ejemplo de bendición era que las mujeres, si obedecían, si el pueblo obedecía, las mujeres que estuvieran embarazadas no abortarían. ¿Ok? Entonces, con esto creo que queda claro de que el aborto, desde la perspectiva de un cristiano, debiese ser una opción totalmente rechazada. O sea, no tenemos nada que hacer, no hay ningún argumento sentimental que justifique eso. No porque pensemos tal vez en la vida de la mujer que ha sido abusada, tal vez, sino en realidad porque estamos viendo y reconociendo que lo que está dentro del vientre de aquella mujer es nada más y nada menos que la imagen de Dios. John Piper, John Piper dice con respecto al aborto esto, y en realidad cualquiera de nosotros debería llegar a la misma conclusión. El aborto es moralmente monstruoso. En la vida de los humanos no nacidos debería ser protegida por las mismas razones por las que se protege toda la vida humana. O sea, la vida de los humanos no nacidos, de los bebés, debería ser protegida con las mismas razones, por las mismas razones por las que se protege toda la vida humana. Un bebé que está dentro del vientre de su madre es una persona que está en un proceso distinto de su desarrollo simplemente, pero es una persona. No podríamos nosotros de ninguna manera decir, bueno, no es una persona porque no tiene mente, no piensa y esas cosas. Porque la verdad es que no es así. Simplemente es un ser humano en desarrollo que está creciendo dentro del vientre materno. Entonces, eso es lo primero, hermanos míos, que quería ver con respecto a el valor, lo sagrado de la vida que la Biblia nos muestra. El aborto, desde la perspectiva bíblica, entonces, el aborto terapéutico, el aborto que es hecho por terceras personas, no un aborto espontáneo, sino un aborto hecho por terceras personas, es algo que la Biblia obviamente condena. Pero cuando hablamos de la vida, claro, yo creo que quizá con el aborto nadie tiene problemas. Pero si nosotros utilizamos la misma lógica de las escrituras, nuestra cosmovisión en base a la Biblia también debería preocuparse de ciertas cosas, como por ejemplo los métodos anticonceptivos. Ahora, si la vida tiene valor, y según lo vimos en los pasajes anteriores, desde el momento de la concepción, eso quiere decir que nosotros como creyentes deberíamos fijarnos si realmente los métodos que estamos empleando son, como dice el término, anticonceptivos o no. Es decir, antes de la concepción, es decir, eh, truncan el proceso antes de que llegue el momento de la concepción. Porque la Biblia dice que desde el momento de la concepción esta es una persona. O sea, desde que los gametos, tanto femenino como masculino, se unen, en ese momento ya hay vida y lo que viene después sería aborto. Por tanto, nosotros como creyentes tenemos que preocuparnos de los métodos, que los métodos anticonceptivos que empleamos son realmente anticonceptivos. ¿Por qué? Porque no todos los métodos son anticonceptivos, sino más bien son abortivos algunos de ellos. Por ejemplo, el dispositivo. El dispositivo, o también conocido como la T de Cooper, es un dispositivo que es abortivo, no es anticonceptivo.
este aparato no trunca la unión entre ambos gametos, sino lo que hace es matar el embrión que luego se gesta y que se va a alojar en el útero. Entonces eso es importante porque recordemos que la concepción ocurre en el ovario y luego el embrión baja y se instala en el útero. Entonces, ¿qué hace? El dispositivo es abortivo porque ya llegó el embrión y llegó al útero y ahí ya hay vida. Entonces, tenemos como creyentes que darnos cuenta de esto y preocuparnos si realmente, conforme a nuestra cosmovisión bíblica, de que la vida comienza desde el punto de la concepción, tener cuidado con esto. Ahora, quizá algunos no lo sabían ni lo usaron por un tiempo y la ignorancia nos tuvo así quizás, pero en el momento que nos dimos cuenta y supimos que en realidad ese dispositivo no es abortivo y no anticonceptivo, nosotros obviamente tendríamos que cambiar nuestra percepción con respecto a eso. También el otro método que sobre todo ahora está conocido, bien conocido, es esta pastilla, la RU486, más conocido como el Prostinor 2, que evidentemente es abortivo, también se le conoce como la pastilla del día después. El uso de esta pastilla obviamente atenta contra el plan perfecto de Dios y es abortivo porque también ya existió la unión entre el espermatozoide y el óvulo. Entonces lo que ataca esto es justamente eh, no permitiendo que ocurra la incrustación del embrión en el cigoto, perdón, en el útero. Ok, entonces, esos son dos métodos que no son anticonceptivos, sino que claramente son abortivos. Y nosotros como creyentes dentro de nuestra cosmovisión cristiana tendríamos que evitar, por cierto, utilizar estos métodos. Porque sí existen métodos que son realmente anticonceptivos, es decir, que no hay pecado en el hecho de utilizar, por ejemplo, el método del ritmo que se conoce, que es el método natural, que tiene que ver con el tener intimidad, ¿cierto? Durante el periodo, de acuerdo al periodo menstrual de la mujer. Ustedes saben que la fertilidad de la mujer durante el mes, dentro del periodo de ovulación de la mujer es de 28 días, de los cuales solamente 7 días es fértil. Es decir, de esos 28 días, hay 21 días que claramente puede tener intimidad sin tener riesgo de embarazo y hay 7 días en los cuales existe riesgo de embarazo. Por tanto, eso es un método natural que evidentemente atenta contra la vida, contra la concepción de un bebé, no es abortivo, sino que es anticonceptivo. También están los métodos de barrera, conocidos, ¿cierto?, como el preservativo y también como tanto para el hombre como para la mujer, ¿cierto? Esos son los métodos barrera que también son anticonceptivos, es decir, no se alcanzan a unir ambos cigotos, perdón, ambos gametos. Y por último, el método de la esterilización quirúrgica tampoco es abortivo. ¿Por qué? Porque ahí obviamente ya no sucede, no se da la concepción. Entonces, hermanos míos, se da cuenta cómo una cosmovisión cristiana involucra muchas cosas y no tan solo lo superficial, no tan solo lo que tiene que ver con otras personas, por sobre todo tiene que ver con las percepciones que uno tiene en función a las demás cosas. Y en este caso, de acuerdo a lo que hemos visto, es incluso trascendente los métodos anticonceptivos que podemos usar. Ahora, otra cosa importante que no quiero dejar de señalar es que siempre tenemos que preguntarnos cuáles son las razones o los motivos por los cuales utilizamos métodos anticonceptivos. ¿Ya? Eso también es importante. ¿Por qué? Porque quizá los métodos anticonceptivos, que realmente son anticonceptivos, no son pecaminosos en el sentido de que destruyen la vida de un ser, o sea, no son abortivos. Pero sí, el uso de métodos anticonceptivos puede ser pecaminoso en el sentido de que la intención del corazón, por ejemplo, es el egoísmo, por ejemplo, en ese aspecto.
igual quiero aprovechar de mencionarlo. Si la razón por la cual tú usas métodos anticonceptivos es porque chuta, en realidad quiero comprarme un auto, quiero comprarme un departamento y sé que si tengo hijos voy a tener mucho menos ingresos, no voy a poder disfrutar de la vida, no voy a poder tener mis lujos, tienes que analizar tu corazón, porque quizá la motivación no es la correcta, y si esa motivación no es la correcta, es pecaminoso. Pero eso tiene que ver con la conciencia de cada uno. Cada uno sabe eso, cada uno sabe si la razón por la cual lo usa es por salud o es más bien por una razón de egoísmo. Pero eso, como les digo, queda a nivel de la conciencia de cada uno, pero lo otro sí es importante, preocuparse del método anticonceptivo en función a lo que veníamos hablando del valor que Dios le da a la vida. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, hermanos míos? ¿Está todo bien? ¿Tienen alguna duda, no? Ya saben, tienen la posibilidad de escribir en el chat si tienen alguna duda. Avanzamos entonces. Fíjese, yo nací en iniquidad, dice David en el Salmo 51:5. Y en pecado me concibió mi madre. ¿Se da cuenta? Concibió, de concepción. Ahora, en el hebreo, evidentemente no existía una palabra para concepción en el hebreo. En el hebreo la palabra concepción tiene la idea de hallar, de encontrar calor. Eso es lo que literalmente significa. Y desde la mente hebrea, el hallar el calor tenía que ver justamente con el momento de que se encendía la llama de la vida, que correspondería a el momento de la concepción. Por eso es que se traduce como concibió mi madre. O sea, tenemos que tener cuidado incluso hasta en los métodos anticonceptivos que usamos, fijándonos claramente si es que son anticonceptivos o no. ¿Ok? Ok. Entonces, como les decía, tenemos que tener mucho cuidado y cada una de nuestras concepciones deben ser moldeadas de acuerdo a la escritura y no conforme a otras cosas. Otro tema importante con respecto a el valor de la vida o lo sagrado de la vida que la cosmovisión bíblica, la cosmovisión cristiana nos enseña, es este tema que también es controversial, que es la eutanasia. Quiero citar a Joseph Fletcher, que es una persona que está a favor de la eutanasia, es una persona conocida en Estados Unidos, y él dijo esto con respecto a esta temática. La felicidad humana y el bienestar humano constituyen el bien mayor, y por lo tanto cualquier fin o cualquier propósito que se conforme a ese ideal o a esa forma es justo, correcto, bueno. O sea, en pocas palabras, está parafraseando al famoso Maquiavelo, quien postulaba que eh, para un fin todos los medios son posibles. O sea, el fin justifica los medios. Y el contexto en el cual Joseph Fletcher está hablando de esto es precisamente la eutanasia. La eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Quizá algunos de ustedes no lo saben, pero etimológicamente, oye, bueno, etimológicamente significa buena muerte, del griego, ¿cierto? Eti, eus, que significa bueno, y tanasia, que viene de tánatos, que es la palabra que habla de muerte. O sea, etimológicamente significa una buena muerte. Algunos le llaman matar por misericordia. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver con algunas personas que ya están avanzadas en edad y que están sufriendo una enfermedad terminal, la cual todavía no se ve el desenlace, todavía están vivos, pero están sufriendo. Entonces, ¿qué se hace? Se asiste la muerte de la persona. Es decir, otras personas le ayudan a morir. De frentón, la eutanasia, queridos, es un asesinato, ¿ok? Ahora, que la persona tenga deseos de morir o no, eso realmente no importa mucho. Pero en sí, la eutanasia es ayudar o bien deliberadamente, consensualmente en algunos casos,
quitar la vida a una persona. Existen bastantes tipos de eutanasia. Está, por ejemplo, la que cuando una persona está consciente, es anciano y tiene una enfermedad y pide la eutanasia, eso es una, pero también tenemos casos en los cuales se encuentra una persona avanzada en edad, o no tan solo avanzada en edad, sino que quizás tuvo un accidente y se encuentra en estado vegetal, por ejemplo, en estado vegetal y la persona no tiene, obviamente, una voluntad para decidir si vivir o no, y ahí los familiares o bien los médicos tienen que tomar una decisión. O sea, eso también es eutanasia. También hay otro tipo de eutanasia, la cual tiene que ver con la pasividad o actividad de la persona, si es activa o pasiva. Es decir, en alguna oportunidad las personas piden al médico que les den una pastilla para morirse. En ese caso sería una eutanasia activa, y también está la eutanasia pasiva, en la cual la persona simplemente pide que le quiten la vida y son los terceros los encargados de hacer eso sin que tal vez se dé cuenta la propia persona que está a punto de morir, ¿ya? Entonces, eso es lo que significa la eutanasia. Ahora bien, muchos le llaman matar por misericordia porque de alguna forma está envuelto dentro de un prisma de cosa buena. Oye, el hombre está sufriendo. Entonces, como el hombre está sufriendo, dejemos que sufra y quitémosle la vida. Pero la verdad, hermanos míos, no es que tenga que ver con la voluntad. Nosotros, como seres humanos, no tenemos el poder de la vida en nuestras manos. Y lo vamos a ver cómo la Biblia lo enseña. Por esa razón, no somos quienes para tomar ese tipo de decisiones. Solo Dios puede tomar esa decisión y no nosotros. Por tanto, pese a que parezca que es quitarle la vida a una persona por compasión, aún así es pecaminoso. ¿Por qué? Porque el valor de la vida humana es tremendo en función a la imagen que porta, que es la imagen de Dios. Ahora, los defensores de la eutanasia señalan que las personas necesitan tener una buena calidad de vida. Si no, pueden morir y dar oportunidad a quienes sí la tienen. Y eso es tremendo porque leí unas declaraciones de personas conocidas en Estados Unidos y en otras partes del mundo que estaban a favor de la eutanasia y verdaderamente es algo tremendo, es impactante como personas conocidas decían, bueno, ¿saben qué más? Creo que debería nuestro estado tener, no recuerdo la persona que lo dijo, creo que era un gobernador en Estados Unidos, decía, creo que deberíamos tener la posibilidad de la eutanasia aquí porque hay muchas personas que están prontas a morir, ancianos que están prontos a morir, que le están quitando recursos a los más jóvenes que no tienen la posibilidad de atenderse porque esos recursos médicos están destinados a estos abuelitos. A ese nivel de frialdad, a ese nivel de poco valor por la vida humana, por lo que Dios ha creado, estamos. Entonces la eutanasia, eso es lo que es, ¿ya? Ahora bien, la Biblia expresamente en Deuteronomio capítulo 5, versículo 17, haciendo eco de Éxodo capítulo 20, dice, no matarás. Y no matar es no quitarle la vida a una persona voluntariamente. También otra traducción es no asesinarás. La otra vez yo le comentaba que algunas personas tienen complicación con este mandamiento porque Dios manda no matar, sin embargo, en algunas oportunidades Dios manda a matar. Ahora, el problema no es esa aparente contradicción. El punto aquí es que la palabra hebrea que se traduce como no matarás aquí en Deuteronomio tiene que ver más bien con no asesinarás, hablando de la voluntad de la persona que está quitándole la vida a otra. Eso es no matarás, eso significa no matarás, no asesinarás. Y en este caso, en el caso de la eutanasia, es así. Es decir, una persona está matando a la otra voluntariamente. Voluntariamente. Por tanto, pese a que se disfrace como un acto de benevolencia, la eutanasia es un asesinato, porque voluntariamente se le está quitando la vida a una persona. Ahora bien, esa es la cosmovisión naturalista, la que promueve esto, la que promueve la eutanasia, la que promueve que estos viejitos están puro quitando el aire a los más jóvenes, como muchos de
lo dicen. Recuerdo haber leído unos enunciados de la presidenta del Fondo Monetario Internacional, no sé si el actual o el anterior, no desconozco la verdad, pero ese presidente del Fondo Monetario Internacional hablaba sobre la cantidad de personas adultos mayores que existían y cómo eso afectaba grandemente la economía. Esa es la cosmovisión naturalista. Esa es la cosmovisión que considera que la vida humana es simplemente un accidente que fue producida a raíz del azar y no que ésta tiene un valor dado por el mismísimo creador. Rodney Stark, que es un antropólogo, dijo: por encima de todo, el cristianismo aportó una nueva concepción de la humanidad a un mundo saturado de crueldad y amor por la muerte. El cristianismo proporcionó a sus conversos nada menos que su humanidad. ¿Ya? O sea, aquí vemos cómo es que el cristianismo justamente le da el valor a la vida, producto de que lo que la Biblia misma nos enseña es que el ser humano tiene valor en sí mismo, producto de haber sido creado a imagen de Dios. El naturalismo no tiene eso, no considera eso. Para él, para el naturalismo es simplemente un número más. ¿Ok? Antes de pasar al tema del suicidio, que ya sería el último que estaríamos viendo, no quiero dejar de mencionar otro término que aquí no lo quise especificar, pero que es la eugenesia. No sé si han oído de la eugenesia. La eugenesia es básicamente que las personas es eliminar a aquellos que no están 100% o no están en todas sus capacidades eh, para ser partícipes de este mundo. Por ejemplo, no sé si ustedes lo saben, pero en España, hace muchos años, no nace ningún niño con síndrome de Down. En España no hay niños con síndrome de Down. Y usted dirá, pero hoy qué increíble, qué bueno, los españoles ya encontraron la cura para el síndrome de Down. No, los españoles no tienen cura para el síndrome de Down. Los españoles tienen aborto libre. Por tanto, cuando los eh, padres se dan cuenta por medio de los exámenes que este niño viene con trisomía 21, ¿qué hacen? Les dan la opción de abortarlo. Y eso es lo que se llama eugenesia, es decir, como viene con alguna enfermedad, entonces le dan la posibilidad a los padres de que este niño no nazca para que no sea un problema para los padres. O sea, se da cuenta cómo eso está permeado. Es el mismo pensamiento que tenía Adolf Hitler, quien quería que solamente existiera la superraza, el superhombre, hablaba Hitler, y que obviamente representaba al ario, a la raza aria, y todos los demás, sobre todo los judíos y los gitanos, eran personas que eran de bajo nivel, por tanto debían ser eliminados. Ese concepto de la eugenesia, de que el único que tiene derecho a vivir es el que está capacitado para vivir en esta vida y tener un buen estándar de vida, una buena calidad de vida, es algo terrible, que también tiene mucho que ver tanto con el aborto como con esta visión que les comentaba recién de la eutanasia. Ahora, cuando nosotros aplicamos este principio, ¿cierto?, de la vida, cómo Dios ve la vida, cómo Dios le da valor a la vida del ser humano por sobre a lo de los animales, porque el ser humano simplemente fue creado a imagen de Dios y no los demás, no la demás creación. Por eso el valor de la vida del hombre es tan importante. Ahora, cuando vemos eso y lo aplicamos a los distintos puntos que hemos mencionado, obviamente nos lleva a tener una definición con respecto a estas temáticas. El último punto que quiero mencionar también es el tema del suicidio. ¿Qué debería pensar un creyente sobre este tema? ¿Qué debería pensar un creyente sobre el suicidio? La verdad es que los antecedentes, el fundamento, ya lo hemos dado antes. El ser humano tiene un valor por el hecho de haber sido creado a imagen de Dios. Por tanto, quien quita la vida, ya sea quitándosela a un tercero o quitándosela a sí mismo, está cometiendo un grave error. Porque es Dios quien tiene el derecho exclusivo a dar la vida y a quitar la vida. Por muchas situaciones y dolores que alguien pudiera estar pasando,
no debería quitarse la vida. Y nosotros tampoco como cristianos deberíamos avalar eso. Evidentemente nos produce dolor el saber que una persona se quitó la vida o que está pensando en eso, que está pensando en el suicidio. Y ahí es donde Dios tiene que darnos la capacidad de amor, de comprensión, para ayudar a estas personas que tienen estas tendencias, pero por sobre todo llevar a mostrarle que la vida tiene un valor y que Dios es quien está únicamente calificado para quitar la vida. Y eso, como les mencionaba, todos los pasajes que vimos anteriormente nos lo muestran. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 6. El Señor da muerte y da vida. Hace bajar al Seol y hace subir. Por tanto, Dios es el dador de vida y también Dios es quien determina cuándo la vida concluye. De manera que de ninguna forma nosotros podríamos, sí, obviamente, eh, tener dolor en el caso de algún cercano que comete suicidio y todo eso, pero de ninguna forma avalar el suicidio. No podemos hacer eso por todo lo que la Escritura nos muestra en función al valor de la vida. Ninguno de nosotros tiene derecho a quitarse la vida, ninguno de nosotros, porque eso es un pecado grave, porque estaríamos considerándonos a nosotros como dioses, puesto que solamente Dios tiene eso. Aquí veo una pregunta. Buenas noches, Jezabel. Dice, una pregunta, si es Dios quien nos da el conocimiento, ¿por qué razón es mal visto lo de asistir una muerte? Se supone que nosotros somos instrumentos de Él. No entendí mucho la pregunta. Si Dios es quien nos da el conocimiento, ¿a qué conocimiento se refiere con eso? ¿Por qué razón es mal visto lo de asistir a una muerte? Bueno, voy a tratar de responder la segunda parte de Jezabel. Dice, ¿por qué razón es malo? No, sí entiendo que es con respecto a la eutanasia, pero ¿por qué razón es mal visto lo de asistir a una muerte? Lo que pasa es que partiendo del valor de la vida, quizás no te conectaste un poquito más tarde y no viste los argumentos con respecto al valor de la vida de acuerdo a lo que la Escritura dice. La Biblia dice que el ser humano tiene valor por el hecho de haber sido creado conforme a su imagen. La vida del hombre es sagrada, la vida del hombre es sagrada, porque cada vez que se derrama sangre de un ser humano o muere un ser humano, lo que se está haciendo es atentar contra la imagen de Dios. Entonces, en función a eso, eh, somos nosotros, o sea, nosotros no tenemos ningún derecho a mostrar o hacer instrumentos para la muerte de una persona. No es un acto de misericordia. Sí lo es, por ejemplo, cuando tú ves un animal que está sufriendo y lo quieres sacrificar, porque evidentemente es un animal, es distinto lo que vemos nosotros o el estatus que tiene un ser humano con un animal, pero el ser humano tiene un valor distinto, la vida del ser humano es distinto, Dios tiene propósitos con toda la vida y Él determina tanto cuando comienza la vida como recién lo leíamos en 1 de Samuel 2:6, que es Él quien da la muerte y quien quita la vida. Por tanto, de ninguna forma nosotros podríamos tener eso, o sea, lo podríamos hacer eventualmente, pero tenemos que saber que va en contra de lo que Dios nos muestra en relación al valor de la vida. Eso es, porque evidentemente cualquiera lo podría hacer. Una cosa está entre entre el poder y el deber. Ya no debemos hacerlo, pero alguien puede hacerlo. Y el problema es que tristemente quizás algunos cristianos están a favor de esto. ¿Pero por qué? Porque se piensa sentimentalmente, pero no conforme a la verdad. Y uno de los grandes problemas que vemos hoy en nuestra época, en la época postmoderna, es donde todo es relativo, donde todo tiene que ver, y sobre todo nuestra época es muy sentimental. Es como esta palabra empatía, como que se exacerba. La empatía, la empatía. Evidentemente tenemos que sufrir con el que sufre, la Biblia nos enseña eso, pero de ahí a apoyar o a aportar para que una persona quite la vida, no nos quita el letrero de lo que decía en Deuteronomio capítulo 4, donde dice, no matarás. O sea, si nosotros estamos ayudando a una persona para que muera, sea la causa que sea, nosotros estamos convirtiéndonos en unos asesinos.
en alguien que está matando a otra persona voluntariamente. Nosotros no tenemos ese poder, simplemente confiamos en Dios porque es Dios quien tiene propósitos desde que la vida comienza en la concepción hasta que la vida concluye, cuando Dios decide que la persona dé el último hálito, el último aliento. Y lo último con respecto a esto es lo siguiente, hermanos. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 17. Fíjese aquí. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. Pablo complementa en Primera de Corintios capítulo 6 que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, el cuerpo es templo. Por tanto, de la misma forma uno pudiese aplicar ese principio a toda persona que ha sido creada conforme a la imagen de Dios. Cuando alguien destruye su cuerpo, está destruyendo la imagen de Dios que mora en él. Por tanto, no va a quedar sin castigo, no va a quedar sin retribución. Entonces, lo que estamos viendo, hermanos míos, tiene que ver con el valor de la vida, cómo Dios ve la vida del ser humano, cómo Dios ve la humanidad. Y obviamente estamos sacando todos nuestros pensamientos y las emociones que conllevan a esto. Y como lo decíamos y lo veíamos en Primera de Corintios capítulo 10, Segunda Corintios, perdón, capítulo 10, 5:10, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. O sea, muchas veces nuestra mente, nuestros conceptos previos que traemos, que han sido formados por años, donde mucha gente influyó, donde nuestra historia, nuestras vivencias influyeron, tienen que sujetarse a la verdad de Dios. Debemos derribar todo argumentos que se levantan contra el conocimiento y la verdad de Dios. Y eso es el llamado que estamos haciendo. Cada uno de nosotros tiene que moldear su forma de ver el mundo, y en particular lo que estamos viendo ahora, la forma de ver la vida, la forma de ver la humanidad y la vida, conforme a lo que Dios nos dice y no conforme a lo que nosotros creemos que es lo mejor. Engañoso es el corazón, dice el profeta, no tiene remedio. O sea, no podemos dejarnos engañar por lo que nuestros corazones dicen, sino que lo único seguro, claro y verdadero es lo que Dios nos dio por intermedio de su palabra. No porque algo parezca bueno, es bueno, porque nosotros lo creemos. Lo único que es bueno es aquello que está de acuerdo al carácter de el único bueno, según lo que dijo el Señor Jesucristo, que es el Padre, que está en los cielos. Por tanto, esa es nuestra misión. Derribar argumentos, derribar argumentos, derribar argumentos, derribar paradigmas, así se llaman estos bloques de pensamientos o sistemas de pensamiento que están en nuestra mente. Son necesarios eliminarnos, despojarnos del viejo hombre, despojarnos de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, para revestirnos de la verdad. No una verdad, no nuestra verdad, sino la verdad que emana de la palabra de Dios. Bueno, hermano mío, eso es lo que tenía para hoy.